Listo. Buenas tardes con todos. Primero, gracias por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es cromatografía de gases, tipos de detectores y aplicaciones. Este webinar está a cargo del licenciado Jonathan Sanz. Él es licenciado de la carrera de química, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector de análisis ambiental, en el área instrumental. Es especialista técnico en el desarrollo de validaciones e implementaciones de métodos orgánicos en equipos de cromatógrafos de gases. También cuenta con diferentes especializaciones como la ISO 17025, entre otros. Adelante, por favor, Jonathan. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Muy buenas tardes, chicos. El tema a tratar, como se le mencionó, es cromatografía de gases, tipos de detectores y aplicaciones. Bueno, al inicio se va a ver una introducción de la empresa ALS del Perusac, qué es la cromatografía, componentes de cromatografía de gases, detector FIT, detector micro CD, detector masas, las aplicaciones y anexos. Bueno, empezando con la empresa ALS. La empresa LS es líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección, certificación y verificación, lo cual da servicios también para análisis ambientales y de alimentos. La visión de la empresa ALS es convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. La misión de la empresa es utilizar el poder de los ensayos técnicos con la finalidad de solucionar desafíos complejos, gracias a la pasión que se ofrece la empresa hacia los clientes, ¿no? Por brindar esa información. El propósito de la empresa es generar ciencia, aseguramiento y sostenibilidad. Los valores que transmite la empresa son 6 valores, los cuales son seguros, ser resilientes, ser curiosos, comprometidos en lo que hacemos, atentos y honestos. Bueno, iniciando ahora con el tema que es cromatografía. La cromatografía es una técnica de fraccionamiento, lo cual se realiza mediante un método físico de separación, lo que me permite a mí aislar e identificar compuestos químicos que se tienen en una mezcla compleja. Esta mezcla se va a distribuir entre dos fases, que es una fase estacionaria, la fase estacionaria sea sólida o líquida, y una fase móvil, sea líquida o gaseosa. Ahora, en tema de la cromatografía, va a tener divisiones en base a su fase móvil, lo cual es la fase móvil gaseosa, que es cromatografía de gases, la fase móvil líquida, que es cromatografía líquida, y por último, la cromatografía de fluidos supercríticos. A detallar se va a dar el tema de cromatografía de gases. La cromatografía de gases, como se ha mencionado, es una forma de separación. Esto se va a realizar por dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase móvil, como se indicó, va a ser gaseosa, ¿no? ¿Qué consiste? Primero, la muestra va a pasar por un proceso de extracción, lo cual se va a obtener un extracto. Ese extracto se va a inyectar en el equipo, ¿no? Lo cual el extracto va a pasar de fase líquida a gaseosa y en donde en la columna, como se puede visualizar en la imagen, se va a poder separar los compuestos, ¿no? Que van a interaccionar con la columna en base a la polaridad, lo cual con el detector me ayuda a identificar el analito mediante picos, ¿no? Como se puede observar. ¿Cuáles son los requerimientos para análisis en cromatografía de gases? Uno es que tenga una suficiente volatilidad para poder aplicar esta tecnología, ¿no?
Acá, como podemos visualizar, vemos tres tipos de rangos: compuestos orgánicos volátiles, que va a un rango de ebullición de 0 a 100; compuestos orgánicos volátiles, que van de 50 grados a 260; y compuestos orgánicos semivolátiles, que van de 240 a 400, que es su máxima temperatura en punto de ebullición, para poder realizarse en cromatografía de gases. Otro punto muy importante para realizar en cromatografía de gases es que el compuesto químico tenga estabilidad térmica, ya que para que no se degrade cuando esté dentro del puerto de inyector o cuando está eh, pasando por la columna, ¿no? Otro dato adicional que se le puede dar es que si un compuesto no es volátil, como sucede con las proteínas, las sales y los polímeros, en ese caso podemos aplicar otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía líquida. Aquí vemos un esquema del proceso de un cromatógrafo de gases. Como había mencionado, la muestra líquida, es decir, ya pasa por un proceso de extracción, el extracto se inyecta en el equipo. En el puerto inyector es donde va a pasar de fase líquida a fase gaseosa por la temperatura que se tiene en el puerto inyector. Los compuestos acá ya van a estar en vapor, ¿sí? Y lo cual, con la ayuda del gas carrier, que también es fase gaseosa, va a ayudar también como el transporte de estos compuestos, ¿no? Hacia la columna. En la columna va a haber la interacción por la polaridad, y lo cual se van a separar los compuestos químicos y al final van a diluirse, ¿no? Hacia el detector, lo cual en el detector lo va a emitir mediante picos, ¿no? Como se puede observar en la siguiente imagen. En la empresa ALS contamos con dos salas grandes que aplican la cromatografía de gases. La primera sala es la cromatografía semivolátiles, que contiene 8 equipos cromatográficos, lo cual es, ¿qué detectores tiene? Detectores espectrómetro de masas, detectores FIT y detector micro SD. También tienen acá 6 equipos cromatográficos, los cuales también tienen detectores como el detector de masas del FIT y del FIT-PIT. Ahora, en el tema de volátiles también se le adiciona un acoplamiento, ya que se tiene un rango volátil, que es el G-Space, ¿no? Aquí están los componentes de la cromatografía de gases que podemos visualizar. Esto se distribuye en 4 partes. Primero está el suministro de gas, que va a estar en una presentación de un cilindro, ¿sí? Lo cual este flujo de gas va a ser controlado, lo cual va a pasar por el puerto inyector. De ahí va a pasar por el horno, que está incluido en la columna, y por último el detector, ¿sí? Y al final llega la procesador, es donde ya visualizamos los picos, ¿no? Que se visualiza del compuesto químico. Empezamos ahora primero con el suministro de gas. Ahí se dividen en 2 partes: el suministro de gas portador y el suministro de gas auxiliar. El suministro de gas portador debe ser químicamente inerte. Los gases más frecuentemente usados vienen a ser el nitrógeno, el helio y el hidrógeno, ¿sí? Hay consideraciones que debemos tener en este tipo de gases. Es que el tema de la pureza debe ser ultra puros, para evitar contaminantes que pueden afectar tanto la señal del equipo y puede aumentar la línea base. Entre otros problemas puede ocurrir también. Adicional a eso, a los gases portadores, antes que ingrese al equipo, también presentan unas trampas, como se puede visualizar acá: una trampa de oxígeno, una trampa de hidrocarburos y una trampa de humedad. ¿Sí? Ahora, de los tres gases, del nitrógeno, helio y hidrógeno, que usamos frecuentemente, eh, el más uso frecuentemente es el tema del helio. Pero, ¿qué sucede con el helio? Que el helio es un gas finito, es decir, eh, se va a reducir el tema de la producción. Pero ¿cuál es el beneficio?
que en el tema del helio me da una buena resolución en poco tiempo, ¿no? Comparado con el nitrógeno. El nitrógeno es abundante, no es tan costoso, pero el tiempo del flujo que emplean para la separación de los analitos, que me da una buena resolución, emplea mayor tiempo, como se puede visualizar en esta imagen, 48.5. Y el hidrógeno es un gas carrier que también es óptimo, bueno, debido a que empleamos un mayor flujo y el tiempo es de 13 minutos, es menor. Pero ¿qué sucede con el hidrógeno? Es que es explosivo, lo cual se tiene que tener mucho cuidado al usar este tipo de gas carrier. El suministro de gas auxiliar. ¿Por qué tenemos un suministro de gas auxiliar? Es debido a que los detectores también necesitan un soporte, un apoyo para tener un buen funcionamiento. Algunos detectores, por ejemplo, viene a ser el FIT, que utilizan como un gas auxiliar, que es el aire sintético y el hidrógeno, ¿no? Que ayuda para que se genere la combustión en ese detector y para que dé la finalidad de su funcionamiento, ¿no? De ese detector. Aquí en este cuadro podemos visualizar algunos detectores que necesitan ese gas auxiliar o gas portador. Como el ejemplo del LCD, pueden usar el gas nitrógeno, eh, tanto el gas como detector y como gas portador, ¿no? En el tema del FIT, como le mencioné, el gas portador viene a ser el hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? Como visualizamos también en los demás detectores. El puerto de inyector. En este sistema de inyección consiste en inyectar rápidamente la muestra en la cámara del inyector, teniendo esta una temperatura de 50 grados por encima del punto de ebullición del compuesto menos volátil de la muestra. Esto con la finalidad de tener una rápida vaporización. Entonces, como se bien ha mencionado, en el puerto de inyector es donde ya va a ingresar el extracto de la muestra, lo cual va a pasar de fase líquida a fase gaseosa. ¿Esto por qué sucede? Es porque el puerto de inyector tiene una cierta temperatura que le hemos programado. Ahora, esa temperatura, como si bien se dice, tiene que estar una temperatura de 50 grados mayor del punto de ebullición del compuesto menos volátil, para que pueda los compuestos químicos estar vaporizados y poder entrar fácilmente a la columna, ¿no? Lo cual va a ser transportado por el gas carrier. Ahora, en el tema del porte de inyector tenemos tres modos. Uno de los modos de inyección, que es el modo split. El modo split nos permite inyectar muestras de grandes concentraciones, pero ¿qué nos ayuda acá? Es que lo va a dividir. Entonces, lo divide una parte del extracto de los compuestos ingresan a la columna y otra parte se ventila, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué este modo de inyección es más frecuente? Es debido a, como se le había mencionado, cuando hay compuestos que tienen mucha mayor concentración, lo cuales pueden dañar un poco el tema de las columnas y también afectar el tema de los detectores, ¿no? Y además que la resolución de los picos van a ser más anchos. En el modo de Splides es un modo de inyección idóneo debido a que ahí se inyectan compuestos químicos orgánicos que tienen bajas concentraciones, pero todo lo que se inyecta va a ingresar directamente a la columna. Luego que ya se han inyectado los compuestos químicos, recién se va a aperturar la válvula de venteo del split para que el residuo que quede del solvente va a ventearse por esta vía, ¿no? Y por último, el modo del inyector multimodo, que también es llamado LBI o PTBI, ¿no? Este modo de inyector, ¿en qué nos ayuda? En que, como si bien se le ha mencionado, el puerto de inyector tiene una temperatura fija en tema de modo split y splides, pero con el MMI nos da una programación de temperatura.
Es decir, el portainyector también puede tener una rampa, ¿no? ¿En qué nos ayuda esto? A que la mayor parte de los compuestos orgánicos ingresen y a la vez botar la mayor parte del solvente, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que podemos inyectar mayor cantidad de concentración, ¿no? Podemos a dar inyecciones de 10, de 25, de 50, hasta de 100 microlitros de inyección. Eso también que nos ayuda en el tema de mejorar los límites. Con eso podemos llegar a límites más bajos. Ahora nos adentramos en el tema del horno. El horno es el lugar donde se coloca la columna cromatográfica, lo cual ahí se programa un rango de temperaturas que es en función al tiempo y velocidad, ¿sí? De grado en el equipo. Siendo esa temperatura que se programa va a afectar el tema de la separación de los compuestos que se ha inyectado de la muestra. Acá podemos visualizar un esquema. Por ejemplo, yo tengo dos compuestos, ¿no? Yo inyecto cuatro compuestos. Si yo programo una temperatura de 50 gramos, es decir, de una sola temperatura, eh, el compuesto uno y 2 tienen una buena separación, se visualizan los picos, pero los analitos 3 y 4 no se visualizan, porque eluyen tarde. Es decir, la temperatura es muy baja para que puedan ellos separarse de la columna. Ahora, ¿qué hacemos? Aumentamos la temperatura. Para aumentar la temperatura, hacemos que el analito número 3 y el analito número 4 eluye ya y se visualice en el tema en perfil. Pero ¿qué sucede? Que el analito uno y 2, como ellos ya se visualizaban a los 50 grados y al aumentar mucha temperatura, se han unido. Entonces ahí lo que hacemos es una programación de temperatura, lo cual programamos de 50 grados a 225 grados, lo cual en esa rampa que se ha creado se puede visualizar que los cuatro analitos están bien separados. Por eso se indica que en el tema para hacer una buena separación va a depender tanto de la columna, tanto de la programación del horno y del flujo que se le da. La columna. La columna es un material que está hecho de sílice fundida. Esto contiene un revestimiento de polimida. La polimida es un compuesto que le va a dar flexibilidad a la columna, ¿sí? Y de ahí también está cubierto de la fase estacionaria. Esa fase estacionaria es ese que va a interactuar con los compuestos químicos que queremos separar. ¿Cuáles son los factores que afectan la separación de la columna? Es la temperatura del horno, el diámetro también, como mencionamos, de la columna, el diámetro, la longitud de fase y el espesor de la fase estacionaria. Ahora vemos el tema del detector. El detector es el encargado de dar una señal de la presencia y medir las concentraciones de los solutos que lo oyen de la columna. Se han desarrollado detectores sensibles y selectivos, lo cual ha sido posible detectar diferentes tipos de compuestos orgánicos. ¿Cuál es el detector ideal que se tiene que tener? Es tener una sensibilidad adecuada, tener una buena estabilidad y reproducibilidad, es decir, que cuando yo inyecte un estándar o una muestra, tiene que reproducirse en las mismas áreas, ¿no? Tiene que tener un PBR. Una respuesta lineal a los solutos que se prolongan a lo largo de varios órdenes de magnitud, un intervalo de temperatura que va desde temperatura ambiente hasta menos 400 grados, un tiempo de respuesta corto que es independiente de la velocidad del flujo, una alta confiabilidad y facilidad de uso, ¿no? La similitud en la respuesta para todos los solutos o de manera alternativa, una respuesta altamente predecible y selectiva hacia una o más clases de solutos. Acá en este cuadro que se puede visualizar,
vamos a mencionar algunos tipos de detectores, lo cual se dividen en dos: detector universal y detector selectivo sensible. En el detector universal tenemos el detector de conductividad térmica, que analiza qué compuesto detecta todos los compuestos excepto el gas comportado. El detector FIT, que es detector de ionización de la flama, detecta los compuestos orgánicos que contienen carbono. El tema del masas eso detecta casi todos los compuestos orgánicos, lo cual va a hacerlo con una molécula ionizada, ¿no? Luego, siguiente, el detector selectivo y sensible, están los detector micro SD, detector de captura de electrones. Aquí, ¿qué compuestos detectan? Compuestos halogenados orgánicos, otros analitos que contienen alta afinidad electrónica, por ejemplo, los organometálicos, por ejemplo, el de mercurio, los nitrilos o compuestos nitro, ¿no? El FPD, detector fotométrico de la flama, que detectan compuestos de azufre y compuestos de fósforo, ¿no? Y compuestos orgánicos de estaño. El NDPD, detector de nitrógeno y fósforo, también compuestos orgánicos de fósforo y compuestos orgánicos de nitrógeno. Compuestos que tienen ese elemento, ¿no? Fósforo y nitrógeno. El PIT, detector de fotoionización, detecta compuestos orgánicos volátiles y gases también. Y por último, el SCD, que es detector de quimiluminiscencia de azufre, que detectan compuestos de azufre. Aquí hay una comparación de sensibilidad de detectores. Como podemos visualizar, acá van de nanogramos, picogramos y femtogramos, ¿no? Ese tema de las sensibilidad que se tiene que tener, que se llega, ¿no? Por el detector. Por ejemplo, vemos que los más sensibles viene a ser el tema del NPD, el masas y el SD, ¿no? El SD en masas en el modo SIN, que llega hasta picogramos, que en realidad son hasta ppbs, y el tema del scan que llega hasta nanogramos, que es ppm, ¿no? En el tema de femtogramos, llegan hasta partes por trillón, entonces es donde llega el micro SD, que este es un detector bien sensible para estos compuestos orgánicos halogenados. Mencionamos ahora algunos detectores, por ejemplo, el detector FIT. El detector FIT es considerado, es un detector que genera una combustión. Esta combustión que se genera es dado por el tema del aire y el hidrógeno. Ahí es donde el compuesto ingresa y se periodiza a una temperatura alta que se ha programado. Entonces, esos iones producidos y los electrones tienen una relación que va a ser proporcionado al número de átomos de carbono reducidos en la flama. Por eso que se indica que los compuestos, para analizarlo en compuestos FIT, tienen que tener carbonos, ¿no? Y siendo estos recolectados y detectados al generar una corriente, siendo esto medida por un amperímetro, lo cual es amplificada y medido por una señal. Esa señal se mide por picos. ¿Cuáles son las ventajas de ese detector? Que es robusto y muy fácil de operar, con alta sensibilidad. La respuesta es muy rápida y el volumen efectivo del detector es muy pequeño, por lo que el detector puede tolerar tasas de flujo de portador muy diferentes, ¿no? Él tiene un rango lineal muy amplio y es universal para compuestos orgánicos, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta que es universal, pero compuestos orgánicos que contienen el carbono, ¿no? Sus ventajas es que no es selectivo y es destructivo. Siguiente, detector micro CD. El detector micro CD, ¿qué consiste?
Su nombre lo dice, detector de captura de electrones. ¿Qué trata de aquí? De que acá en ese detector utiliza un material radiactivo, que es el níquel 63 o un tritio, ¿no? Este va a emitir electrones, lo cual es, cuando pasa el gas carrier, que es el helio o el nitrógeno, va a estar cargado ese gas carrier con el tema de los electrones. Entonces, cuando pase un grupo funcional electronegativo, un compuesto halogenado, que es electronegativo, va a traer esos electrones. Esa diferencia que se genera cuando se atrapa esos electrones, pues eso se dice captura de electrones, es lo que se va a medir mediante una diferencia. Se emite una energía, una corriente, y ese se mide como se visualiza en picos, ¿no? Las ventajas de este detector es que es simple y robusto, tiene bajo mantenimiento, es no destructivo y es muy sensible, del orden de 10 a menos 12 gramos por mililitros de gas portador. Las desventajas son los siguientes, es que es tan sensible este detector, pero el rango dinámico también tiene un limitante, llega hasta 10 a la 100 unidades, ¿no? Las precauciones del uso debido a la presencia también del material radiactivo. Considerar que al tener ese detector, obviamente se encuentra sellado, protegido, pero siempre es recomendable realizar una revisión periódica, ¿no? Ya que puede haber una pequeña fuga o el tema del uso que se le tiene, ¿no? El tema de ese detector. Y por último, el detector espectrómetro de masas. Espectrometría de masas, esta es una técnica química analítica que ayuda a identificar la cantidad y tipos de compuestos químicos que presentan en una muestra. Esto es en base a una relación de masa y carga y la abundancia de iones que se genera en la fase gaseosa. Ahora, este espectrometría de masas me va a dar un espectro de masas. Este espectro de masas se va a generar en base a los iones que se ha generado y en base a la relación de masa y carga, lo cual se van a visualizar como si fuera un patrón, lo cual eso es como una firma isotópica del compuesto, ¿no? Y esto se va a corroborar con la librería que se tiene para ese detector, ¿no? ¿Cuál es el esquema del proceso de espectrometría de masas? Primero que sucede, se ioniza la muestra, es decir, el extracto ingresa, pasa por el tema como se mencionó en el portainyector, está la fase gaseosa, eh, las columnas se separan y ahí comienza a ingresar en el tema de la cámara de vacío y ahí es donde comienza a ionizarse, ¿no? Lo cual las moléculas son ionizadas y luego esas moléculas ionizadas se fragmentan, lo cual también se generan moléculas y iones cargadas, lo cual estos iones van a ser detectados, ¿no? Eh, por un electromultiplicador, ¿no? Y lo cual me va a dar la formación del pico, ¿no? Ahora, la identificación, como se le he mencionado, de esto se produce mediante la correlación de masas conocidas con masas identificadas o mediante un patrón de fragmentación característico. Esto lo podemos corroborar con una librería que también tenemos en el tema del equipo masas, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede? El compuesto químico, el compuesto orgánico se fragmenta, tiene varios iones, pero ahí también tenemos que en el espectrómetro de masas tiene un filtro que me dice qué iones van a pasar hacia el detector, porque no todos van a pasar, lo cual eso se genera una banda, ¿sí? Una banda
para poder transmitir la masa seleccionada al valor de la carga. ¿Sí? Entonces, en conclusión, esta aplicación del analizador de masa especular es para filtrar los iones de forma selectiva en función a la relación de masa-carga, ¿sí? Lo que me permite hacer una detección de manera más precisa de la composición y estructura de los analitos. La ventaja del espectrómetro de masas es que es muy sensible, es muy selectivo y tiene la capacidad de identificar varios compuestos, ¿no? Además, permite que el análisis de muestras complejas y también permite la detección de impurezas, ¿no? La de ventajas es que tiene un costo elevado, ¿no? De este equipo que es muy especializado y también se tiene que tener mucho conocimiento para aplicar ese tipo de cromatografía, ¿no? Ahora, las aplicaciones. Zonas de aplicaciones para la cromatografía de gases. Se dan unas cinco zonas de aplicaciones, como son los análisis ambientales que realiza la empresa ALS, eh, pesticidas en agua, como son los pesticidas en agua, aguas residuales o en suelos, hidrocarburos en aguas, también en suelos, compuestos volátiles como los trialometanos en agua potable, las emisiones vehiculares, que se mide el tema de la contaminación del benceno, del hexano, de los VOx, ¿no? De los gases invernaderos que también se encuentran en el aire, ¿no? Los análisis clínicos, como están las aplicaciones, se aplican en las drogas, en la medición, por ejemplo, eh, mm, los narcóticos, ¿no? La fentam- como los narcóticos más que todo, ¿no? También tema de los alcoholes, ¿no? De la sangre. Los análisis forenses, ¿no? Son análisis de acelerantes y de incendios, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el tema de análisis de acelerantes de incendio, es, por ejemplo, que quieren determinar cuál fue la fuente de que se generó ese impacto, ¿no? De ese incendio. Por ejemplo, el tema de la gasolina, lo cual lo que ellos analizan unos puntos para poder determinar cuál ha sido que ha provocado ese tipo de incendio, ¿no? El otro es la detección de explosivos. En el producto de consumo están los orgánicos, los volátiles, en especies y fragancias, y las trazas de compuestos orgánicos. En tema de industria petroquímica y química están la pureza de disolventes, la gas de refinería y composición de la gasolina. Las aplicaciones para un detector FIT se aplica para un sector petroquímico, sector farmacéutico, ambiental y de gas natural, ¿no? Como se ha mencionado, estos compuestos se detectan con base de carbono, ¿no? En el micro CD es una técnica utilizada para analizar compuestos halogenados, lo cual su uso es un sector medioambiental, forense y farmacéutico, ¿no? Acá podemos visualizar unos componentes de pesticidas en el tema de la agricultura, ¿no? Y en el tema del masas, el masas tiene un montón de aplicaciones, tanto análisis ambiental, análisis de alimentos, farmacéuticas, ¿sí? En el tema de farmacéuticas nos ayuda a dar un control de calidad en el desarrollo de la producción para identificar las impurezas que se tienen en los componentes químicos farmacéuticos activos, ¿no? En el tema de alimentos, como si bien se sabe que en los alimentos a veces hay trazas de pesticidas, ¿sí? Lo cual se determina también. En tema de análisis ambientales, para determinar variedades de compuestos como pesticidas, fenoles, clorofenoles, tanto en aire y suelo y en agua. Y las aplicaciones industriales para gases inorgánicos y solventes aromáticos. Aquí en el tema de los anexos, vamos a visualizar
algunos métodos que me menciona esa referencia de Agilent en, por ejemplo, qué componentes se puede analizar y el tema de detectores que se puede aplicar, ¿no? Y además si necesita un acoplamiento más, si es una purga de trampa o es un G-Space, ¿no? Por ejemplo, para los tres metanos también podemos analizarlo en un SD o también podemos analizarlo en masas, pero como son componentes volátiles, necesita un acoplamiento que es un G-Space o un purga y trampa. En tema de semivolátiles, podemos determinar fenoles en dos detectores, en un micro SD y un FIT, ¿no? Y podemos visualizar, ¿no? Hidrocarburos clorados en LSD, bencidinas también en un micro SD, herbicidas también en un micro SD y un masas también la familia de los PCBs, ¿no? Aquí también podemos visualizar eh, un perfil de estos compuestos, ¿sí? Que son pesticidas, los cuales han sido detectados con un micro SD. Como podemos visualizar, eh, se ha detectado 38 componentes, ¿no? Otro adicional acá es un método para la identificación y análisis de las piperacinas en los materiales incautados, ¿no? Que es para el tema de las drogas, donde ahí ya también se habrá escuchado el tema de la droga, que es las metanfetaminas, ¿no? Que también se puede usar para poder detectar ese compuesto, un detector FIT. En análisis de forenses de abuso de drogas, también aplican otro tipo de detector, que es el MASAS, también como les he mencionado, que es un detector universal y selectivo. También pueden analizar, detectar otros tipos, ¿no? Como metanfetamina, que se mencionó, una nicotina, fentermina, ¿no? Aquí están los narcóticos también, sí, la heroína, codeína, que esto también es como un espectrómetro de masas. Los alcoholes en sangre. Los alcoholes en sangre que se detectan con un detector FIT, que usa un G-Space, ¿sí? Para poder realizar esta detección. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Vamos, por favor, a la ronda de preguntas. Ya. La primera pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre usar un detector masa y un micro SD? Bueno, la diferencia es que uno principal es que el MASAS es un, como se le mencioné, es un detector universal, ya que puedo determinar, identificar y determinar diferentes compuestos orgánicos, variedades. Entonces, en el tema del micro SD es un detector selectivo, específico por algunos compuestos que tienen compuestos halogenados, ¿sí? Lo cual, otra diferencia también que puede haber es que como el micro SD es tan selectivo, eh, tiene una buena, mayor sensibilidad, ¿sí? Que también, por ejemplo, si yo quiero determinar pesticidas, tanto en un masas y en un micro SD, el que me va a dar más sensibilidad para ese tipo de compuesto es el micro CD, ¿sí? Porque es afinidad para ese compuesto. Y otro Ok, punto también es que el, el masas también es, aparte del costo, ¿no? Que es un poco costoso y el tema del micro CD también es más, menos, ¿no? No es tan costoso, que digamos. Ujú. gracias, Jonathan.
Otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones me darías para realizar el mantenimiento del detector SD? Ya, para un detector micro SD, ahí sí hay que tener mucho cuidado debido a que ese detector es como se le indicó, es muy sensible. Entonces, eh, eh, si va a ser inyectado, hay que tener en cuenta la matriz que se le va a inyectar, ya que la señal de ese tipo de detector tiene un límite. Según la referencia, nos indican que tiene que tener como máximo, no puede pasar de los 1000 Hz. Entonces, su inicial es de 100 Hz y el máximo no puede pasar a 1000 Hz. ¿Esto qué se genera? ¿Por qué sube la señal? Debido a la contaminación que se genera, debido al uso que se da en el equipo. Por eso las recomendaciones que se le da es que son mantenimientos, limpieza del puerto de inyector, enviar blancos instrumentales con el solvente, luego de haber terminado el tema del, de inyección de los batch, si son varios batch, sale un mantenimiento del puerto de inyector, eh, calentar un poco, si la señal aumenta, calentar también, cuando ya hemos realizado la limpieza, aumentar un poco de la temperatura del detector para darle una limpieza a estos detectores, ¿no? Ya, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué aplicación puede dar una inyección de grandes volúmenes? ¿Qué aplicación? Bueno, eh, para usar el de grandes volúmenes es el MMI, ¿no? Este, que nos ayuda es tener límites más bajos. Podemos nosotros inyectar, porque si nosotros usamos el modo split-splitters, tenemos un modo de inyección que es el límite 5 microlitros o 4 microlitros, pero eso va a depender de qué, del el tema del liner que usamos, el puerto de inyector, o la capacidad de los vapores que se genera. Entonces, la, la inyección que se da ahí máximo 1, 2, hasta 3 microlitros, ¿no? Y también depende también del solvente que se va a inyectar en el equipo. Ahora, con el MMI, que grandes volúmenes, me da, es otro tipo de porto, lo cual me da que inyecto mayor grandes volúmenes y me da la capacidad de que puede soportar esa cantidad de vapor, ¿no? ¿Y qué me la facilidad? Es que me da una programación de temperatura porque con esa programación de temperatura yo puedo permitir que primero se ventile el tema del solvente y los compuestos se quedan intactos, ¿no? La mayor parte y pueden ingresar a la columna. Con esto que me genera que yo puedo obtener mayor concentración del analito en la inyección y puedo mejorar la sensibilidad en lo que yo quiera obtener, ¿no? Gracias, Jonathan. Otra pregunta. ¿En función a qué se elegiría un detector para determinar un compuesto orgánico? Mm, ¿A qué función? Bueno, va a depender del compuesto que quieres analizar y también las referencias o el conocimiento que tengas respecto a ese compuesto. Supongamos que yo no, yo tengo un extracto que analizo de una, por ejemplo, de una planta. Entonces, lo recomendable no es mandarlo, si no conozco los compuestos que voy a analizar, es mandarlo por un espectrómetro de masas, porque eso es un instrumento universal, ¿no? Que me puede identificar qué compuestos tiene ese extracto, ¿no? Si yo sé qué voy a analizar, qué compuesto voy a analizar, yo ya puedo elegir para tener mayor sensibilidad un micro SD, si es un compuesto halogenado o no halogenado, un NPD, si es un fósforo o un nitrógeno, ¿no? De eso va a depender. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación, por también responder las preguntas que se han realizado. Muchas gracias también a todas las personas que han participado en este webinar. Los seguiremos invitando a los siguientes webinars. Que tengan buenas tardes. Gracias con todos.
Gracias.